Hola a todo el mundo, hola Leo. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Bien, gracias. Y gracias a todos los que están ahí en directo. Gracias por confirmar de que se nos escucha bien. Espero que a mí también. Sí, bueno, yo te escucho bien. Y ellos yo les pregunté Perfecto, y estaban escuchándome bien. perfecto. Muy bien. Genial, genial. Bueno, yo aprovecho también para decir a los que nos están viendo que bueno, que ya he visto que han puesto allí algunos corazones, algunos likes y que bueno, que lo puedan hacer y puedan compartir también esto si piensan que es algo interesante, que es un tema interesante del que vamos a hablar, ¿no? Y además muy actual, porque bueno, tiene que ver con todo lo que nos está pasando en este momento, pero desde un punto de vista más emocional. Eh, y bueno, nosotros hemos llegado un poco aquí. Aprovecho entonces yo, Karina, de empezar a introducir el tema y tú vas completando lo que quieras. Nosotros hemos estado desde hace ya varios meses intentando pues dar herramientas a las personas, a las familias, para poder sobrellevar, digamos, el reto que supone estar en esta condición que estamos, ¿no? Tan especial toda la sociedad, ¿no? Y bueno, inspirados un poco por eso y por lo que nuestros propios clientes o sea, nos dicen, entonces, pues empezamos a hacer una investigación, a preguntar a la gente qué es lo que le había servido y al final, pues tuvimos unas entrevistas y le pasamos un cuestionario a casi 100 familias y bueno, obtuvimos cosas muy interesantes que compartimos anteriormente en otro espacio, ¿no? En un webinar. Pero un poco para seguir en esta línea, pues entonces nos interesó poder tener una conversación y compartir una información importante, bueno, con todos, ¿no? Y tiene que ver precisamente con esa parte emocional que nosotros hemos visto que ha ido ocurriendo bueno, a nuestro alrededor, tanto a nivel personal como profesional, en la cual hay como una especie de polarización entre personas que están sintiendo, por ejemplo, mucha preocupación por todo lo que está sucediendo y miedo por diversas cosas y que están a lo mejor a un extremo de pánico, ¿no? Y la están pasando muy mal. Y hay cambio hay otras personas que pues están más bien como el otro polo, como que no acaban de caer en la cuenta de lo que está pasando y entonces van actuando de una manera como confiada, ¿no? O sea, bueno, como si no estuviera pasando nada, ¿no? Y pensamos que es necesario que haya como un punto medio, un equilibrio en todo esto, ¿no? Incluso a nivel del discurso que se hace desde los profesionales y que se crea de las cosas que se dicen pues en la calle, lo que se dice en los medios de comunicación y lo que ocurre en distintos ámbitos, ¿no? Ámbitos que suelen preocuparnos más que otros, como por ejemplo todo lo que es el tema de la escuela, todo lo que es el tema de las personas mayores, ¿no? Este, que, que bueno, que son personas que están más en riesgo, todo lo que está ocurriendo con el trabajo, y todas las personas que, bueno, y con todo lo que está ocurriendo con el sector de la salud, ¿no? También en la parte sanitaria, la gente que trabaja de primera mano atendiendo, ¿no? Incluidos nosotros, ¿no? Por supuesto. Entonces un poco sería esta la idea, ¿no? De intentar generar, digamos, como un discurso que sea más moderado, que aporte serenidad, que sea equilibrado, eh, bueno, desde nuestra posición y en colaboración también con los participantes, ¿no? Entonces creo que esto resume un poco lo que pretendemos hacer hoy. No sé, Karina, si tú quieres agregar alguna cosa o continuar. Creo que una de las, perdona, que sé que hace mucho ruido luego, la consulta retumba mucho.
creo que es importante, ¿no? Más que para mí la expresión del otro extremo, ¿no? Hay este extremo que está precisamente cogido por este miedo, ¿no? Por eso me gusta mucho esta frase que hemos escogido para definir la sesión de hoy, que es realmente hablar de esos extremos emocionales. Y es cierto que en un extremo encontramos este miedo. Para mí, en el otro extremo, la emoción que a lo mejor acompaña un comportamiento a lo mejor un poco, pues, o sea, confiado, ¿no? De desobediencia, de realmente, pues, como decías, hacer como si no estuviera pasando nada. Para mí ese otro extremo también está guiado por una emoción y es precisamente la emoción de la rabia. Para mí, las personas que se encuentran precisamente en este extremo se encuentran movilizados porque esa es una de las fuerzas de esta emoción que para mí, muy a mi pesar, encuentro que la sociedad tiene como algo como muy feo, cuando realmente la rabia está ahí para una cosa muy importante en la vida de los seres humanos y es movilizar, ¿no? Movilizarnos hacia un cambio cuando hay alguna cosa pues que no nos parece que está bien. Y lo que creo que estamos de acuerdo, ¿no? Que estamos observando es que precisamente estas dos polarizaciones, ¿no? Estos dos extremos están perdiendo comunicación, están realmente distanciándose tanto a nivel de discurso, ¿no? Tanto aquellos argumentos con los que unos defienden su posición y los otros están llegando casi casi a un nivel de confrontación, no de comunicación y de, mira, es que yo lo estoy viendo así, desde esta emoción lo veo así, y creo que a lo mejor la situación, si la interpretáramos teniendo en cuenta esto y esto y esto, podríamos llegar a colaborar mejor y a llegar a establecer pues unos acuerdos a nivel social, de funcionamiento, tanto a nivel de grupos de trabajo, escuelas, familias. Yo no sé si es una cosa que todos nuestros compañeros están viviendo, pero yo tengo familias que no se están encontrando precisamente porque se encuentran en unos extremos emocionales tan diferentes que no consiguen comunicarse y ya no se encuentran en el sentido más literal de la palabra, ya no se están viendo. Y esto es grave a nivel psicológico, es grave. Sí, sí, sí. Es una cosa que, bueno, que a mí me recuerda mucho también a lo que ocurre con la polarización política, ¿no? O ideológica, mejor dicho, que bueno, que lamentablemente nos ha tocado vivir a, bueno, a ciertas sociedades, ¿no? Como por ejemplo ha ocurrido en Venezuela o aquí en Cataluña, que también, ¿no? Sin querer meternos en temas políticos, pero la sensación es muy parecida, ¿no? Como que ahí empieza a haber temas tabú, hay cosas que no se pueden decir y hay una dificultad grande para poder ver y empatizar con el otro, poder ver el punto de vista del otro. Y yo creo que esto, pues, tiene que ver, y eso creo que ya lo hemos hablado varias veces en privado, ¿no? Que yo creo que aquí realmente o sea, lo que está por debajo son procesos de duelo, y duelo por pérdidas de distintos tipos, ¿no? Por pérdidas de estilos de vida, por pérdidas de hábitos, pérdidas de rutinas, pérdidas de trabajo, pérdidas de proyecto, pérdida del sentimiento de que a mí no me va a pasar y te pasa y te das cuenta de que a ti también te puede pasar, hasta pues más extremo la pérdida de relaciones. Ahora con lo que estás hablando se me ocurre que también pudiera ser otro duelo, ¿no? De que, oye, ya no me hablo con alguien o ya no, o ya no hablo con, no sé, perdí el contacto por no estar de acuerdo. Y luego la más dolorosa que es la pérdida de un ser querido, ¿no? Entonces, ante este duelo, digamos, si pensamos en las famosas etapas del duelo, ¿no? Hay como un abanico de emociones que se mueven ahí. Una de ellas es el shock, ¿no? Es decir, no entiendo qué está pasando. Otro de esto es que no es una emoción que se suele nombrar, pero bueno, está allí. Y la otra es la rabia que decías tú, ¿no? El no aceptar y que te dé rabia, ¿no? Y otra puede ser también negación, ¿no? Como me tapo los ojos y no, y no veo nada, ¿no?
y otra pues puede ser traer la parálisis, el pánico, el dolor, bueno, muchas de las etapas del duelo. Y creo que esto puede guiar muchos comportamientos que se están dando, ¿no? Y cosas que están pasando. Totalmente, totalmente. Muchos duelos que precisamente se acaban mezclando y que si no los atendemos, porque no todos tenemos la conciencia, porque no todos tenemos la capacidad, pues nos puede llevar a comportamientos pues patológicos, patológicos a nivel social, ¿no? Dentro de lo que puede ser la propia guía social que estamos recibiendo, con la que podemos estar más o menos de acuerdo, y lo mismo al revés, ¿no? A llegar también a extremos de obediencia por estar totalmente desconectado de su esencia, ¿no? De lo que uno realmente, pues a lo mejor cree o piensa que debería de hacer. Yo una de las cosas que estoy viendo es eso, ¿no? Que una emoción y la otra llevada al extremo hace que nos desconectemos un poco de lo que es la parte más racional y nos llevemos 100% por lo que es la emoción. Y sabemos que cuando estamos guiados 100% por esa emoción, pues el comportamiento es irracional, ¿no? Nunca mejor dicho, porque estamos desconectados de ese razonamiento, estamos totalmente invadidos por la emoción y llevados por esto. Y a lo mejor, pues, los que están llevados por el que nosotros llamamos, ¿no? En pequeño comité, este virus del miedo, este miedo, al final expreso yo, tenemos miedo al miedo, ¿no? También hay ese otro extremo que también tiene miedo, pero tiene miedo al miedo, tiene miedo a tener miedo y a seguir, al final, unas normativas sin llegar a reflexionar en absoluto sobre ellas. Entonces yo creo que lo que aquí queremos tú y yo es conseguir que las personas recuperen un poco el sentido del pensamiento crítico, ¿no? De tanto desde la posición de la rabia como desde la posición del miedo, recuperemos un poco el control de nuestro cuerpo y volvamos a pasar nuestros comportamientos, nuestras decisiones, por un razonamiento, por un proceso de crítica personal hacia aquello realmente resuena, ¿no? Como dicen otros terapeutas, resuena o no resuena con lo que yo estoy pues sintiendo, con lo que yo estoy viviendo, con la etapa evolutiva a lo mejor de mi hijo para llevarnos al tema del colegio, por mi propia situación económica, para llevar más al contexto de trabajo, poder pensar un poco, ¿no? Si aquello tiene sentido o no tiene sentido con quién soy yo en primera persona. Ujú. Sí, sí. Bueno, sí, se están dando una serie de situaciones que, bueno, que igualmente también los que nos están escuchando quizás también se les vayan viniendo a la cabeza, ¿no? En estos momentos en donde eh, estás, por ejemplo, en el trabajo y entonces tu compañero a lo mejor no lleva la mascarilla o se te acerca sin la mascarilla o bueno, a alguien le molesta algo y entonces, bueno, se crea como un clima de tensión allí, ¿no? Y normalmente no se dice nada, pero cada quien está intentando como respetar. A veces alguien se atreve a decir algo, este, pero bueno, pero es una cosa, no es fácil de gestionar, ¿no? Y, por ejemplo, cosas que hemos escuchado que ocurren en los colegios, ¿no? Bueno, de cuando los niños cogen las cosas y se las llevan y van y después tocan a la profesora o hacen esto o aquello, ¿no? Entonces, bueno, se dan muchas circunstancias en el día a día en donde está eso allí, ¿no? Está ese miedo y uno lo vive cada día, ¿no? Y cada quien va haciendo sus comportamientos y dices, bueno, de repente vas a entrar a un ascensor y ves que el vecino no tiene mascarilla y te dice, pasa. Y tú dices, pero no tienes mascarilla, ¿cómo voy a pasar, no? O a lo mejor Este alguien... podría, sí, este podría ser un extremo o al contrario, ¿no? O yo, por ejemplo, que pues vivo esta situación desde una posición como un poco más neutral, más calmada, ni realmente todo el mundo tiene que llevar mascarilla, sí que respeto, por ejemplo, la distancia, ¿no? En la calle, pero desde mi razonamiento, desde la conexión conmigo misma, ¿no? Yo consigo ver que tiene más lógica el que yo respete mi distancia contigo a que realmente me ponga la mascarilla como acto en sí. Pero eso es una cosa que yo vivo personalmente. Entonces, dentro de la normativa establecida es que en el ascensor caben X personas, ¿no?
Y a lo mejor, pues, me puedo encontrar en la situación en la que el ascensor tiene la capacidad de distancia física, que es el criterio por el que mi ser se está guiando, para yo poder entrar, ¿no? Sin perder esa distancia física. Sin embargo, como la ley dice, o hay un cartel explícito que dice que solamente pueden entrar 4 personas, pues se te queda esa duda de, y mi propio comportamiento natural se ve limitado por una cosa que, pues que a lo mejor para mí, ¿no? Puede estar no generando mucho sentido de si yo puedo seguir manteniendo, hablo por ejemplo de la situación del IKEA, en donde aquellos ascensores son enormes, yo ahora mismo estoy de mudanza, y claro, había una familia de 3, pero había una familia de 3 que estaba como muy distante de mí, y yo en ese caso sí que llevaba la mascarilla porque estábamos en un espacio interior, pero pone de aforo limitado a X personas, intentar respetar que no sean pues grupos de unidad familiar diferentes, y claro, ¿no? Estamos viendo que nuestro comportamiento natural, que nuestro movimiento natural se ve bloqueado por este miedo, ¿no? Que está ahí, ¿no? Latente, esa tensión de la que hablas. Y claro, todo esto va haciendo procesos por dentro que creo que es importante que tengamos un espacio donde podamos libremente poder desahogar. Nosotros igual, yo digo mucho, nos tenemos entre nosotros, porque somos profesionales de la escucha y nos escuchamos entre nosotros y nos vamos moderando y vamos vaciando, ¿no? Ese contenido que se nos va quedando en el día a día. Pero hay muchísimas personas que no lo tienen ese espacio hoy y van acumulando y al final, pues, como digo, acaban invadidos de un cúmulo de emociones que van ocurriendo a lo largo del día, que si a lo mejor añadimos, pues, por ejemplo, como decías, las noticias, ¿no? Lo que nos viene desde fuera, podemos acabar totalmente colapsados y desconectados de uno y llevando a cabo comportamientos pues que a lo mejor son muy extremos, son muy extremos. Sí, y no es fácil porque cada quien, digamos, como que tiene su propia percepción de la situación y claro, o sea, escuchar al otro decir, por ejemplo, no entiendo cómo no puedes llevar la mascarilla o al revés, o decir, ¿por qué tienes eso puesto? ¿No? O sea, es, se mueven emociones, ¿no? El corazón te empieza a latir y empiezas a decir, ¿no? Empieza la parte esta más emocional del cerebro a tomar control y a dejar desconectada a la parte como más racional. Y bueno, si no se deja llevar por eso, entonces, claro, es más fácil polarizarse, ¿no? Y caer allí en que se rompa la comunicación, ¿no? Y no poder, digamos, como llevar a cabo, bueno, resolver lo que haya que resolver o acordar lo que haya que acordar, ¿no? Pero pienso que es natural, dentro de todo es algo natural porque, claro, o sea, las emociones no se eligen, las emociones aparecen y ya está. Lo que sí se puede hacer es una vez que aparecen, gestionarlas de alguna forma, ¿no? Pero para eso hay que ser consciente, ¿no? De cómo me siento con respecto a esto, ¿no? Sobre todo porque hay dolor en el fondo también y eso, alguno mayor, alguno menor, pero está esto, ¿no? Hay una frustración, hay rabia, hay miedo ante la incertidumbre, ¿no? Entonces es difícil, ¿no? Mantenerse a veces en ese punto medio, pero creo que es muy necesario, ¿no? Sobre todo porque, bueno, nosotros en la familia tuvimos una pérdida hace muy poco relacionada con esto de la pandemia y claro, no es fácil de repente en un momento dado poder mantenerte como en un punto medio, ¿no? O sea, y yo creo que es natural también, ¿no? Porque es parte de las emociones que se mueven en ese momento. Eh, pero claro, el tema es que, bueno, tenemos que seguir conviviendo y tenemos que seguir intentando acordar cosas, ¿no? No caer en esos extremos tan fuertes, ¿no? Pero bueno, se dan muchas situaciones en la vida cotidiana, ¿no? Y yo no sé si quizás la gente que nos está escuchando quiera compartir alguna cosa que le haya, este, que le haya sucedido, ¿no? Con respecto a esto, algunos de estos encuentros de ascensor de los que estamos hablando, por ejemplo, Por ejemplo, o con sus hijos en el colegio, o en su trabajo, o con alguna persona mayor, ¿no? Que tenga en la familia. yo creo que aquí vuelve la base, ¿no? Precisamente eso, nos invitamos a compartir
y los invitamos a compartir ya no solamente durante la sesión de hoy, que también, que para eso estamos aquí, para poder pues hacerlo visible, la experiencia que cada uno está teniendo, pero también los invitamos, creo, para también los que verán este live de manera grabada, ¿no? Creo que lo que los queremos invitar es precisamente a comunicar, a poder compartir, ¿no? A resaltar esa importancia de poder darle lugar a esa emoción y de no guardar y acumular esas emociones, esas experiencias, sin tener ningún lugar o ninguna persona que nos pueda ayudar a hacer un poco de mediador, de interpretador, porque es lo que decimos, ¿no? Una experiencia como por ejemplo la que tú compartes, por tu parte personal, esta muerte de un familiar cercano, activa una serie de emociones y activa un sistema de alerta también, ¿no? De repente, que a lo mejor teníamos inactivo en la sociedad y va a condicionar nuestro comportamiento, lo cual a lo mejor de las personas que tenemos a nuestro alrededor va a ser una recepción igual un poco brusca de ahora qué pasa, ahora por qué, ahora ya no sé, ¿no? Una situación que creo que no sé si los oyentes nos puedes compartir, pero que creo que nos pasa a todos mucho, es ahora me encuentro contigo y ¿qué hago? Te doy el codo, te doy un abrazo, como siempre he hecho, me quito la mascarilla y te doy directamente un beso, porque es lo que realmente me nace, o me quedo de fuera, de lejos, ¿no? A distancia, guardo esa distancia, ¿no? Con la que yo, por ejemplo, igual empatizo más y espero a ver qué pasa, ¿no? Es una situación que es compleja, pero todo eso va cargando. Y volviendo un poco a nuestra especialidad, que es la alta sensibilidad, toda esa carga vivida a nivel extrema, pues puede llegar al final del día siendo pues abrumadora. Y yo hay veces llego al final del día exhausta. De hecho, llevo un diario de mi experiencia con lo que es la escuela en Instagram y el primer día fue agotador, porque eran tantas cosas nuevas, tantas situaciones nuevas, tantos encuentros como y ahora con esta mamá con la que antes del confinamiento nos hubiéramos dado un abrazo, ¿ahora qué hago? Cuando realmente mi necesidad humana y social es darte el abrazo. Pero claro, no sé en qué proceso estás tú. Y ahí es donde para mí es importante que podamos devolver la fuerza y la importancia a la comunicación, a poder comunicar al otro cómo me estoy sintiendo. Y si tú, Leo, acabas de vivir ahora mismo una pérdida y cuando nos encontremos no podemos tener este abrazo que a lo mejor sí que hubiéramos tenido antes de esta pérdida, es importante que lo puedas comunicar. Y del mismo modo que yo te pueda comunicar, ¿no? Que entiendo esto y que yo lo vivo de otra manera y que a lo mejor me quedo con esa necesidad de tu abrazo. Porque ambos tenemos el derecho a ser respetados desde nuestra posición emocional, volviendo a la importancia de la emoción que estamos viviendo en este momento. Sí, 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 ajá. Una cosa, comentó una Adelante. persona, Nancy, Nancy Tanávares, Baez. Bueno, es que claro, tiene su nombre así compuesto, pero bueno, decía que con sus hijos adolescentes ella ha vivido situaciones que no describe exactamente, pero ya me las puedo imaginar, o sea, me puedo imaginar un poco porque claro, en esa etapa del ciclo vital, ¿no? En la adolescencia, pues no vas a tener, digamos, mayores miramientos con ciertas cosas. O sea, la necesidad es tan grande de estar con tus amigos, con tu novia, con tu novio, que, que esto de respetar las distancias o no beber o no comer desde el mismo plato, del mismo vaso, de la misma botella, es muy complicado. Entonces yo supongo que para ella será todo un reto, ¿no? Poder manejar y gestionar todas estas emociones que eso puede producir, ¿no? Porque básicamente es como inevitable que vayan a hacer según qué cosas ellos, ¿no? Me llama la atención, o sea, ese caso es, yo recuerdo cuando ahora en el verano, que estuvimos haciendo un camino mi esposa y yo por la Costa Brava, por el camino de Ronda, y veíamos los grupos de adolescentes con las ollas de pasta, todos comiendo de la misma olla, y decíamos, bueno, aquí que, aquí qué va a pasar con esto, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso, pero eso que te dices tú de la comunicación creo que es muy importante, ¿no? Yo también a veces había pensado eh, que, que, bueno, que también a veces
habrá que buscar maneras de expresar esa emoción, ¿no? Pero todo con comunicación, o sea, cómo preguntarse, ¿cómo puedo hacer yo? Primero saber qué necesita el otro y luego preguntarse, ¿qué puedo hacer yo para hacer que tú sientas, por ejemplo, que yo estoy contigo en tu pérdida, ¿sabes? Y como que preguntárselo, ¿no? Si no te puedo dar un abrazo, ¿cómo te lo hago sentir? ¿No? De alguna manera, ¿qué hago, no? ¿Qué necesitas? A lo mejor, pues el otro te dice, mira, con que estés aquí, ya me estás diciendo eso es suficiente, en fin, ¿no? Entonces creo que es eso. Por otro lado, también allí, Luis comenta, hemos estado muy reactivos socialmente. O sea, supongo que se refiere como que hemos estado como muy a la defensiva, puede ser, o muy, eso, muy reactivos, muy susceptibles. Eh, y no sé de repente si esto tiene que ver bueno, con cierta agresividad en un momento dado, con gente que no está siguiendo las normas como aparece, ¿no? Ahora estoy leyendo otro que dice, con una amiga que tenía tiempo sin ver, nos saludamos con un gran abrazo. Después nos dimos cuenta de lo que hicimos y no paramos de reír por sentirnos infractoras de la ley. Eso es lo que dicen. Es una sensación que pasa mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí en primera persona me costó muchísimo el quitarme la mascarilla dentro de lo que es el contexto escolar, porque ahí sí que me cuesta mantener la distancia. Y como les explicaba, ¿no? Para mí, esta es la medida que para mí tiene lógica, ¿no? Si realmente estamos en un grupo muy grande, pues la mascarilla siempre que no haya la posibilidad de mantener esa distancia. Una vez pueda mantener la distancia, pues entonces yo me siento que sí que puedo quitármela, sobre todo cuando estoy con mis niños, porque no sé qué les pasa a las demás mamás, pero a mí me hace alzar la voz, porque no me escuchan, porque inevitablemente la mascarilla hace de pantalla y tengo que alzar la voz. Y como mamá altamente sensible que soy, el alzar la voz me supone tan esfuerzo que prefiero bajar la mascarilla y decir, cariño, ¿puedes hacer esto? Que desde la mascarilla decir, cariño, ¿puedes hacer esto? Me supone mucho más esfuerzo. Y claro, el recibirlos en ese, bueno, los que tenéis niños, sabéis el barullo que es recibirlos en el colegio, son un montón de papás, allí sí que lo que es la distancia social es muy complicada mantenerla, pero claro, recibir a mi hijo con la mascarilla me suponía darles un beso a través de un trozo de tela. Te daba un beso en la mejilla, pero a través de un trozo de tela. Y para mí fue muy complicado el poder permitirme a mí misma decir, no, cuando recibo a mi hijo bajo la mascarilla y les doy un beso, porque eso es muy importante para mí, ¿no? El volver a recentrarme conmigo mismo por esta misma reflexión que comparte esta mamá, ¿no? Que me sentía de, "Ah, pero es que si me quito la mascarilla, no manteniendo la distancia social, estoy incumpliendo la ley. Estoy incumpliendo la ley". Y era como, no, no, no. Y esto es complicado, es muy complicado. Sí, sí, sí. Bueno, ahí también, bueno, también es cierto que hay tanta información que a veces es difícil saber bien qué es lo que realmente, bueno, es importante tomar en cuenta y lo que no, ¿no? Parece que hay cosas generales que sí, pero en general también hay también todo este tema de la ley y lo que te va diciendo el Estado, que aparte cambia un poco entre los países. Y hay Exactamente. países, o sea, hoy por lo menos nos está escuchando aquí gente que está en Venezuela, hay otras personas que están en México y aquí en España, y claro, o sea, cada país, cada localidad incluso, está teniendo realidades distintas, ¿no? Y los niveles como de riesgo, entre comillas, también se ajustan mucho a eso, ¿no? Entonces, es interesante también tomar eso en cuenta, ¿no? Que no en todos lados es igual. Yo no sé, por ejemplo, aquí, incluso dentro de la misma España, ahora mismo en Madrid, y hasta hace poco, están en una situación de bastante más, digamos, como represión, pero no represión de represión estatal, eh, con la que haya bueno, no sé, cada quien lo que piense, ¿no? Y entraríamos ya en otro tema, pero que están mucho más limitados a nivel por lo menos legal, ahora mismo. Está hasta Sobre todo va la... por zonas, sí. Hay algunas zonas, yo tengo compañeros que tienen algunos barrios, ¿no? También eso, hay una de las cosas que, por ejemplo, vemos que hace una diferencia muy grande. Esto lo vivíamos hoy mismo con mi marido cuando fuimos a pasear. Nosotros estamos en uno de los pueblos del Maresme, de la zona, pero estamos un poco más alejados que Leo, de lo que es la ciudad de Barcelona.
y podíamos vivir, ¿no? Yo además soy altamente sensible, como he explicado, para los nuevos que entran ahora, que he visto que hay algunas que nos han, que se han unido ahora. Vivo esto como de una manera muy intensa, lo que es la emoción que hay en nuestro alrededor, ¿no? Y puedo vivir realmente como cuanto más cerquita estoy de Barcelona, esa presión, ese miedo, esa carga emocional es muy superior. Y conforme me voy alejando y voy yendo hacia el pueblo, más para la montaña, que es donde yo pasé el aislamiento más duro que hubo en España, esa presión es muy inferior, la gente lo vive de otra manera, pero una de las razones es ya no solo que hay menos personas y entonces nos cargamos de menos emociones, sino que también hay precisamente una densidad de población inferior que permite precisamente el mantener esa distancia y entonces hace que todo lo que es el funcionamiento social, el moverse, el tirarse por el tobogán, lo viva todo el mundo de una manera más relajada porque hay menos densidad de población. Y esto para mí está haciendo que sea muy diferente la manera de vivirlo, personas que viven a lo mejor en capitales o en países o en lugares que están muy aglomerados y hay muchísima gente, y personas que viven en entornos pues más, más tranquilos, es decir, con mucha menos gente. Sí, sí, sí. Y bueno, hay también hablando del tema de, bueno, de los distintos sitios y de distintos países también, está todo lo que es el tema de nuestras realidades familiares, porque tanto tú como yo tenemos familia fuera del país, de España, o sea, tenemos familia fuera de España. Y claro, entonces, eh, pues el hecho de que ellos estén pasando por situaciones complicadas derivadas de de esto y no estar allí con ellos también es una cosa importante, ¿no? Y tú estás viendo tu realidad en tu país, pero luego también estás viendo con tu familia la realidad de otros países, ¿no? Y de lo que está pasando y lo que está suponiendo para ellos, ¿no? Y todo esto también es complicado de generar, ¿no? Porque tienes que, o sea, tienes como el corazón partido, como te dicen, ¿no? O sea, tienes una parte allá, una parte aquí, otra parte en Inglaterra, otra parte en Alemania. Este, no sé, yo por lo menos tengo primos en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Venezuela, en amigos en Colombia, en México, en Australia y con todos vamos preguntando, ¿no? Oye, ¿cómo está la cosa allí? ¿Qué os dejan hacer o qué les dejan hacer? Y así, ¿no? Y con los padres mayores también, ¿no? Con todos nuestros padres que ya están en una edad que en teoría es de población de riesgo, ¿no? También es bueno, es una situación compleja a veces y da miedo. Vamos a, que estamos hablando de emociones, eso, da miedo. Ayer estuve hablando con mis padres y lo pude expresar y creo que eso me ayudó poderles decir y ellos a mí y yo creo que quedé un poco más tranquilo después de hablar con ellos. Por eso creo que lo esencial ahora mismo es poder comunicar, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una generación más joven y mi mamá es más joven también y inevitablemente pues también esto mismo creo que es importante que podamos entender que precisamente no tenemos la misma realidad. Y eso que es lo que decía, es muy importante el poder ponernos en los zapatos del otro, ponernos en la vida del otro antes de juzgar si su comportamiento es adecuado, es inadecuado, sino poder realmente conseguir reconectarnos con quien uno es, con lo que uno siente, poder respetarse a sí mismo en el proceso en el que está, en la emoción que está, que como bien decías antes, no podemos elegir, las emociones surgen, las emociones son totalmente innatas, no podemos trabajar y decidir, no, ahora quiero sentirme así, no, me siento como me siento. Y necesito acoger eso y como decíamos, ¿no? Podemos acompañar esa emoción, podemos darle un espacio, podemos hacer, como has dicho tú, compartirla con nuestros familiares, podemos compartirlo con las personas que tengamos delante, pero tenemos que entender que aquello que nos está ocurriendo a nosotros no es necesariamente lo que le está ocurriendo al otro. Y no necesariamente la realidad que uno tiene, esto mismo, de tener papás mayores en el extranjero. En mi caso, mis papás no son tan mayores. Entonces puede ser que yo no tenga ese miedo directamente con mis papás. Pero a lo mejor, por ejemplo, en mi caso, yo no tengo una relación tan estrecha con mis papás. Tengo una relación mucho más estrecha con mis abuelos. Y mis abuelos sí que son edad de mucho riesgo. Entonces, eso mismo puede ser, ¿no? Que me diga, bueno, pero por igual, pero si tus papás son jóvenes, sí, pero tú no sabes quién soy yo. Tú no sabes cuál es mi lazo emocional
con los miembros de mi familia. Entonces, respetar en todo momento que la realidad del otro puede ser muy distinta a lo que uno se puede estar montando en su cabeza. Sí, y bueno, estábamos hablando ahora, por ejemplo, de la realidad de los que tenemos a nuestros padres en otros sitios, pero aquellas personas que tienen, digamos, a sus padres aquí mismo en España, ¿no? Y que tienen hijos que ahora están empezando a ir al colegio y que entonces ahora los abuelos, que han sido unos aliados históricos, ¿no? En apoyar la logística de llevar al colegio, de traer, de quedarse con ellos en ciertos momentos, pues entonces también está esta preocupación, ¿no? O sea, incluso de parte de los mismos niños, ¿no? Yo que estuve trabajando con niños durante todo el confinamiento y que nos buscamos la vida de todas las maneras posibles, haciendo dibujos, él allá y yo aquí, y mostrando por la pantalla los dibujos y todo eso, pues salía esto, ¿no? O sea, si yo voy a casa de mis abuelos, los puedo matar, ¿no? Y bueno, claro, era como, uy, miedo, ¿no? Aquí, que salió el miedo aquí. Entonces, bueno, ¿cómo es eso, no? Si, ¿qué riesgo hay? ¿Qué riesgo no hay, no? O sea, han sido circunstancias complejas, ¿no? Yo creo que aquí sacas un tema que creo que es muy importante que hablemos hoy, y es precisamente los niños. Creo que una de los extremos y de los temas que son cruciales en este otro extremo, ¿no? Que hemos empezado hablando, que son este que está hablando desde la rabia, está precisamente guiado en acompañar, defender a los niños de una cosa con la que yo personalmente estoy muy de acuerdo. Soy mamá en primera persona y me afecta en primera persona, y es precisamente este desconocimiento que hay, porque realmente no sabemos, porque forma parte de toda esta incertidumbre con la que estamos pues jugando cada día, ¿no? De esto es realmente peligroso, no, ellos son realmente peligrosos, no. Creo que a nivel científico, las personas de a pie, incluso nosotros, yo a pesar de ser estudiante de doctorado, no soy estudiante de doctorado en lo que es epidemiología, por consiguiente no puedo aportar mi conocimiento científico a este nivel. Creo que nos tenemos que mantener al margen. Lo que sí que podemos hacer, y creo que es importante nuestro deber en esta sesión de hoy, tuya y mía como psicólogos, resaltar, es cuidar de la parte psicológica. Ahí sí que tenemos una obligación, todos y cada uno de nosotros, profesores, niños, profesionales, personas de la calle, políticos, personas que están compartiendo mensajes por la televisión, que muchos niños escuchan porque no se les pone este filtro de la información que van a escuchar y la que no, sino que la televisión está encendida todo el día. Por favor, tened cuidado con las palabras que utilizáis, porque el niño puede llegar a pensar cosas como estas: puedo matar a mi abuelito, puedo matar, y esto puede generar unas consecuencias psicológicas muy duras, muy duras. Y ahí sí que es importante que podemos tomar las precauciones que consideremos más o menos importantes. Podemos estar más o menos de acuerdo con las normas que nos están imponiendo, ¿no? De alguna manera, ir en contra de la ley que comentábamos hace un ratito. Ok, ahora, lo que sale por aquí es responsabilidad de uno. Lo que sale por las noticias es responsabilidad del que las redacta. Por consiguiente, tengamos cuidado con qué vocabulario y qué mensajes enviamos a los niños. ¿Sí? Porque ellos sí que no están entendiendo lo que está pasando, ellos sí que tienen unas necesidades emocionales muy distintas, y necesitamos ahí estar a su lado para acompañarlos, y poder acompañar significa poder comunicar en todo momento de dónde sale, por qué lo hacemos de esta manera, sin transmitir mensajes para mí muy dañinos, como por ejemplo, puede ser responsable de la muerte de alguien, porque en ningún momento el niño, ese ser, va a ser responsable de la muerte de nadie. Y eso para mí es un mensaje que es muy importante transmitir y cuidar a nuestros pequeños. Sí, sí, es verdad. Y los niños, digamos que lo que más absorben y lo que más los influye al final es lo que vean que nosotros hacemos. Entonces, si nos ven también a nosotros, pues en una situación de estas de extremos, ¿no? Porque no seamos conscientes, esta emoción nos tenga tomados, ¿no? Como secuestrados,
entonces ellos también van a reaccionar así, ¿no? Una de las cosas que se sabe por las investigaciones, bueno, de cuando hay situaciones de catástrofe y estas cosas de las que tú también sabes, Karina, pues es que el proceso que hacen de estas situaciones los niños está muy relacionado con el proceso que hacen los padres, ¿no? Y con eso que les transmiten, ¿no? Mientras más digerido, más consciente y mejor gestionado yo tenga mi emoción como padre, entonces será más posible o más probable que le transmita a mi niño esto. Y tenemos que acordarnos de que lo que se le transmite a los niños no solamente lo que se dice, sino también lo que ellos ven a través de todo lo que es nuestro lenguaje corporal, del cual nosotros no somos muy conscientes, ni ellos tampoco son tanto de cómo, pero ellos lo saben. Y sobre todo si por ejemplo, son niños que tienen el rasgo de la alta sensibilidad, porque precisamente lo van a pillar todo mucho más rápido y al vuelo. Con lo cual, también se tiene que establecer como esa comunicación y ser conscientes de que también nuestra parte no verbal está transmitiendo un mensaje que puede ser de pánico o de rabia, y hay que ver, ¿no? Y es natural porque somos seres humanos, pero hay que ser conscientes para intentar transmitirles a ellos esto, ¿no? Entonces yo creo que es importante. Es muy Bueno, importante. Sí, el lenguaje no verbal muchas veces pasa por alto, pero bueno, me encanta, por ejemplo, alta sensibilidad online nos acaba bueno, acaba de unirse a nuestra conversación de hoy y creo que es muy importante el poder cuidar precisamente lo que es la comunicación. Por eso me gustaba el poder darle esa fuerza a la comunicación verbal, comunicación no verbal, poder realmente generar esos espacios de desahogo, de poder sacar, ¿no?, lo que uno está viviendo, los niños también. Los niños yo recomiendo muchísimo que después de un largo día en el que hemos estado en el colegio o en el que hemos pasado del colegio a actividad extraescolar donde a lo mejor incluso vuelven a cambiar las normativas, porque eso es lo que estamos viviendo, que no son las mismas normativas en todos los contextos, porque como bien decíamos, según pues la interpretación, la vivencia individual de cada uno de nosotros y la propia emoción que está activada, después ya no solo dentro de la institución que pone la normativa, sino de aquel instructor o aquel profesor que es responsable de aquella actividad, pues la realidad que vive el niño puede ser muy, muy, muy controvertida. Porque puede ser ahora, ¿por qué aquí sí y allá no? ¿Por qué aquí de esta manera y allá no? ¿Por qué no? Y todo esto puede estar generando una movilización emocional muy intensa en este niño altamente sensible. Y por eso, ahora más que nunca, yo siempre digo que lo que es bueno para el altamente sensible es bueno para toda la sociedad. Y lo que era bueno antes, ahora es esencial porque estamos en una situación extrema. Y creo que lo que siempre ha sido bueno que es poder precisamente otorgar este espacio de desahogo después de un día donde tanto el niño como el adulto altamente sensible aguanta la compostura, ¿no? Yo pregunto a los profesores de mis hijos cómo lo están llevando. Perfecto, perfecto, ellos, ningún problema. Pero después yo recibo un niño muy cargado, un niño, por ejemplo, mi hijo mayor que le dice a su hermano pequeño, no bebas de mi botella porque puedes pasarme el coronavirus. Y ese comportamiento viene de esa carga que él ha ido, ¿no?, acumulando a lo largo de su día, y yo tengo que estar ahí para acompañarlo, para dejarlo drenar, sacar todo ese miedo, todos esos comentarios, todo ese lenguaje verbal y no verbal que él ha ido asimilando, para yo poder hacer precisamente de esa moderadora emocional y que él pueda ir encajando esto de una manera más ordenada y más precisamente, como decíamos, que es el objetivo principal de la sesión que hemos organizado hoy, que es un poco más serena, ¿no?, sin que esté guiada por ninguno de los dos extremos. vale, muy bien. Mira, Karina, nos quedan 10 minutos, algo menos de 10 minutos nada más, así que quizás podríamos aprovechar para en estos minutos ver si las personas quieren participar, quieren hacer algún comentario, quieren hacernos alguna pregunta o quieren expresar algo, y dar este espacio, ¿no? Perfecto. A ver si se animan a ir escribiendo y bueno, ya después Los nosotros cerramos. puedes, eso te iba a decir, digo, los puedes invitar después a seguir conversando, ¿no?, que es un poco el objetivo final, que es que ese espacio de conversación hoy lo hemos creado como una prueba, como bien decíamos al principio de la grabación, pero que la idea es que este espacio pueda seguir existiendo para todos los que nos oyen, para todos los que nos ven grabados,
porque por eso mismo que decíamos, por la importancia de poder generar este espacio de comunicación y de drenaje emocional. Sí, 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 sí. Bueno, mientras que ellos nos preguntan, entonces, ¿te parece si hago la invitación? ¿La haces tú? Adelante. Vale. Bueno, lo que nosotros hemos pensado y que teníamos ya planificado desde hace un tiempo, desde que empezamos con esto, por la necesidad que surgió sobre todo después de aquel webinar que hicimos de la investigación con las 100 familias, eh, es dar un espacio para poder tener esta posibilidad de comunicar y sostener, sostener la parte emocional, que para todos es tan complicada en esto, y que se pudiera generar como una colaboración entre los participantes al mismo tiempo que una guía de la mano de Karina y mía, que tenemos un tiempo ya en esto y que hemos trabajado y tenemos, bueno, las investigaciones y la experiencia para poder hacer este acompañamiento. Y la idea es que, bueno, que se hagan unos encuentros que sean bimensuales, es decir, 2 veces al mes, de grupos pequeños de 8 personas, ¿no? Para que haya espacio para poder hacerlo bien y que las personas se puedan suscribir a eso y por una cantidad que a nosotros nos parece que es bastante asequible al mes puedan disfrutar de estos grupos y este acompañamiento con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, esta es la invitación y si consideran que esto puede ser valioso para otras personas también que lo compartan, pensar que son grupos de 8 personas, con lo cual también pues las plazas están limitadas desde ese punto de vista, pero nos parece que vale la pena porque así funciona mejor. Y bueno, nada, digamos que en mi biografía, en el enlace de mi biografía, se puede ir a registrarse, ¿no? Y nosotros recibiremos esa información vuestra, que básicamente es vuestro nombre y correo electrónico, y ya luego les mandaríamos un correo explicando con mucho más detalle el contenido de lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esta es la invitación, ¿no? Y también habíamos pensado que la gente que asistiera hoy a este live podía colocar donde pone código profesional la palabra despandem... ¿Cómo era, Karina? Que tú no... Despandemización emocional. Es decir, la idea es poder quitar esa carga emocional que está añadiendo la pandemia. Entonces llegamos a este palabrejo, despandemización emocional. De todas maneras, ahora yo lo escribo lo podemos escribir en algún comentario. Lo puedo compartir. Pruébalo tú allí y entonces si ponéis esa palabra rara o si ponen esa palabra, el primer mes digamos, de la suscripción vas a tener un 50% de descuento, ¿no? Y bueno, básicamente es para los que están escuchándonos, si alguno está interesado. Y bueno, pues lo dicho. Entonces, bueno, no veo por ahora que hayan hecho algún Hay una comentario. pregunta, sí. No. Bueno, Ajá. Luis hace un comentario y luego hay una mamá que hace una pregunta. Si quieres atender a Luis y luego contestamos a la pregunta. Ajá, porque el comentario de Luis lo había visto, pero ya no lo veo, no sé por qué. Dice, es casi natural culpar a otro por la contaminación de alguien de la familia, por no haber respetado las normas. Sí, o sea, nosotros no estamos aquí para juzgar, de hecho a mí lo que es natural como la misma emoción no es algo que podamos pues catalogar de bien, de mal, ni muchísimo menos, sino simplemente lo que queremos decir aquí con el acompañamiento, ¿no? A los niños, que creo que va por ese camino, ¿no? Es esa parte de, por supuesto, que el niño, pues, puede haber sido la causa del contagio del familiar que muere. Y puede ser, ¿no?, que si nosotros no hemos respetado todos los códigos o así, pues podamos acabar culpando a la persona que no cumplía todos esos códigos de la muerte de ese familiar. No es culpar o no culpar, porque es lo que decimos, como a nivel científico nos falta tantísima información, tantísima, cualquier cosa que ocurra, pues lo único a lo que tenemos ahora mismo para agarrarnos es la norma. Entonces tenemos que agarrarnos a lo que ahora mismo controlamos, ¿no? O a lo que nos da, para mí, esa ilusión de control.
La norma nos genera una ilusión de control, porque lo que hemos visto es que la normativa va cambiando y nosotros nos vamos adaptando a la norma simplemente porque el ser humano es conocido por tener la necesidad de controlar, y ante una situación de tanta incertidumbre, la norma nos genera esa ilusión de control. La norma o la antinorma, es decir, este otro posicionamiento también, ¿no? Porque creo que un poco los que siguen la norma como muy a rajatabla son los que están cogidos por este miedo, y los que se van al otro extremo precisamente de la rabia son los que generan la antinorma. Y de alguna manera también están culpando de todas aquellas consecuencias psicológicas, de enfermedad. Por ejemplo, bueno, el otro día yo escuchaba cosas tan catastróficas como hay niños que se están muriendo por llevar la mascarilla. Este es el otro extremo. Ese es el otro extremo. También están culpando por precisamente el otro extremo, estar cumpliendo esa norma. Entonces, por eso os invito sobre todo a intentar dar lugar a la comunicación, al escuchar al otro. Y una de las cosas que compartíamos internamente con un grupo de compañeros psicólogos es que nos hace falta el poder escucharnos los unos a los otros, porque una de las cosas que hacemos los psicólogos para trabajar las fobias es precisamente conocer a fondo aquello a lo que le tenemos miedo, porque entonces solo de esta manera podemos realmente volver a conectar esta parte racional en nuestro comportamiento. Entonces, animo muchísimo, tanto a un extremo como al otro, a poder hacer un análisis profundo de cómo lo está viviendo el otro y de conocer realmente lo que hay detrás de según qué comportamientos, e intentar, no es fácil, intentar quitar ese sentimiento de culpar, y sobre todo de los pequeños. Yo soy muy defensora de nuestros pequeños. Vale, Karina, nos quedan solamente menos de 2 minutos, ¿no? Vale, pues atiendo la pregunta final entonces de la mamá que dice, ¿alguna recomendación para ayudar a los niños al final del día? Para mí es esencial, sobre todo si los niños son altamente sensibles, pero bueno, ahora mismo durante la pandemia, es esencial el poder otorgar este espacio de descarga. Es muy importante que los niños tengan un espacio de descarga física, porque por ahí también sacan muchísimo, sobre todo los más pequeños, y de descarga emocional, que los podamos escuchar, que los podamos, acompañar en lo que ellos están viviendo y poder ayudar a ponerles palabras a lo que están sintiendo. Exactamente, sí. Y bueno, a través de un cuento, a través de dibujos, lo que es que generar ese espacio y fijarse mucho en lo que al niño le funciona, ¿no? En todo caso, bueno, ya nos estamos quedando casi sin tiempo, solo 1 minuto para que nos despidamos. Yo quiero agradecer a todas las personas que estuvieron hoy aquí y bueno, a las que nos verán en diferido, ¿no? Cuando esto quede allí en el Instagram TV. Y bueno, nada, que en el enlace de mi biografía está este recurso y otros más para que podáis entrar. Así que mira, en menos de 30 segundos, una despedida tuya, Karina. Muchísimas gracias a todos los asistentes y espero seguir teniendo ocasión de continuar estas conversaciones y otras conversaciones que se vayan dando con los asistentes de hoy y con todos los que se animen a unirse a estos webinars quincenales, que bimensuales para mí suena un poco raro, que vamos a organizar con Leonardo. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Luego ya estaremos haciendo otros live, incluso con invitados interesantes. Ahí estamos, aprendiendo.